Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana a todos. Amén. ¿Cómo están? Bien. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana, hermanos, queremos compartir la palabra, pero el miércoles, hermanos, compartíamos algo que todo, hermanos, todo la victoria para poder nosotros alcanzar la victoria en todo. Nosotros tenemos que entender algo, que Dios empieza a operar en el pensamiento del hombre, ¿sí? Es donde empieza el proceso de Dios en el hombre, ¿sí? Y ahí nosotros, hermanos, decíamos que es bueno saber para poder desarrollar un trabajo, para poder desarrollar una obra, un proyecto, necesitamos saber primero cuál es el pensamiento de todos. Porque si no logramos tener el mismo pensamiento o no logramos tener la misma armonía, las cosas no se pueden lograr. Y eso es lo que Dios siempre hizo cuando Dios emprendió un propósito, un proyecto. Siempre que empezó la fundación del mundo, empezaron tres. Y los tres empezaron con el mismo pensamiento, ¿sí? Y entonces cuando ya todo estaba creado, cuando todo ya Dios había creado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban todos en el mismo pensamiento. Entonces Dios comenzó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Por qué? Porque de ahí empezó el pensamiento. Y los tres estaban en el mismo pensamiento, y eso es lo que llevó, hermanos, a hacer, ¿sí? Que Dios hiciera grandes maravillas y grandes cosas en este mundo, y que este mundo se pudiera sostener porque todos estábamos en el mismo pensamiento, o los tres estaban. En un trabajo, en un proyecto, lo que nosotros queremos saber, que todos estemos en el mismo pensamiento, ¿sí? Y de ahí vamos a partir y vamos a emprender a hacer una gran labor. Y entonces, como Dios ve que todos estamos en el mismo pensamiento, Dios va a empezar Dios a procesar su voluntad, va a empezar Dios a procesar su palabra, va a empezar Dios a procesar su pensamiento en cada uno de nosotros. Y entonces, hermanos, es como vamos a alcanzar la victoria. Porque si no somos del mismo pensamiento, ¿sí? Dijo Jesús, y Jesús lo puso bien claro. Dice, si dos se pusieren de acuerdo en algo que pidieran, ¿qué? ¿Les será qué? Les será dado. O sea, dijo, si dos se ponen de acuerdo, si dos son del mismo pensamiento, entonces nosotros podremos alcanzar lo que anhelamos. Entonces, hermanos, por ahí estamos invitando al pastor que platique con ustedes y ustedes qué es lo que deseamos hacer, si ustedes desean trabajar para la obra de Cristo, si usted desea ser parte de esto. Entonces, que todos estemos de acuerdo, digamos, sí, en lo poco, en lo mucho, en lo que yo pueda dar, en lo que yo pueda apoyar, en lo que yo pueda hacer, vamos a comenzar a trabajar sobre estos proyectos que vamos a trabajar sobre evangelismo, donde todos vamos a trabajar, vamos a participar y vamos a llenar, hermanos, el evangelio en este lugar y en Tulancingo y en todos los alrededores vamos a trabajar de una manera. Amén. Quiero que abran sus Biblias en esta mañana, ¿sí? Y quiero, hermanos, que vayamos ahí al libro de Éxodo, ¿sí? Porque esto, hermanos, representa en sentido figurado, ¿sí? O en alegoría o en una metáfora, lo que Dios hizo en el pueblo de Israel, ¿sí? Vamos ahí a Éxodo 3, versículo 7. Y aquí yo quiero llevarlos a todos, que veamos cómo el enemigo ha operado, cómo el enemigo trabaja como Dios trabaja. Imita como Dios lo hace, Él también lo hace. Y lo hace, hermanos, para
porque él sabe que lo que Dios emprendió en el hombre, lo que Dios hizo en el hombre, le dio resultado a Dios, y dice Satanás, yo también puedo hacer como Dios lo hace para que logre yo contradecir y llevar al fracaso lo que Dios emprende. Vamos a leer el 3, ¿sí? El 7, Éxodo 3, versículos 7, 8 y 9. Vamos a leer, dice así, yo leo un versículo y ustedes van a leer los demás. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para tirar los manos de los egipcios, sacaros de tierra a tierra de fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del hebreo, del amorreo, del bereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los todos, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, y te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, sea la que opere, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, Señor, porque no queremos, Padre, que nuestras vidas se vuelvan huecas, se vuelvan vacías, Señor. Nosotros queremos encontrar la forma, Padre, en que podamos trabajar, la forma en que podamos hacer algo por el prójimo, pero que esa forma, Señor, no sea una forma unitaria, sino que sea una forma en la que tú también empieces a operar, empieces, Señor, a trabajar en nosotros, y que no seas un Dios que quede excluido de nuestros pensamientos, de nuestras formas, en cómo queremos hacer algo por tu obra, en que queremos hacer algo en tus hijos, sino que sea una forma, Señor, en cual tú estés incluido y que tú empieces a operar, Señor, porque todas las formas tienen que venir de parte tuya, porque todas las formas tienen que venir de tu pensamiento, de tu palabra, porque si no vienen las formas, Señor, de ti, tú simplemente nos observarás y nos verás y no harás nada por nosotros, Padre. Por eso te pido que en esta mañana, Señor, nos lleves a encontrar la forma correcta de cómo podemos, Señor, movernos, de cómo podemos trabajar, de cómo podernos unirnos en un mismo espíritu a ti, en un mismo propósito a ti, Señor, y que nosotros seamos el medio para que tú revoluciones en este lugar. Y yo estoy creyendo, Dios, que no solamente este lugar, que nosotros seremos, Señor, la forma que tú has escogido para revolucionar, Padre, en medio de esta generación maligna y perversa. Necesitamos una forma perfecta de trabajar, necesitamos una forma exacta para poder trabajar en medio de esta generación maligna que se ha levantado. Y yo creo, Padre, que es la forma correcta, es lo que está escrito en tu palabra. Y Señor, yo sé que cada uno de nosotros está creyendo que la forma, Señor, correcta y la única que existe es como está escrito, es como está escrito, es la forma en la que tú, Señor, te vas a unir con nosotros y vamos a revolucionar en medio de esta generación maligna que hace tanta falta un mover glorioso de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo sé, hermano, yo siento su presencia del Señor y sé que el Señor tiene algo y que el Señor no se ha dejado mover, porque hoy en día, hermanos, hemos sustituido la forma de Dios. Hoy en la iglesia se ha sustituido la forma de Dios. Hoy ya no se trabaja conforme a la forma de Dios. Hoy se trabaja con pensamientos, con ideas, con chispazos. Y hoy parece, hermanos, que la iglesia es una alegoría o es una metáfora que se ha llegado en que la iglesia está como Abraham y Lot. Que llegó el momento, hermanos, que Abraham y Lot estaban unidos, estaban en el mismo propósito, pero llegó el momento en que, ¿qué sucedió con Abraham y Lot? Se separaron, ¿verdad, hermanos? Se separaron.
Y cada quien, hermanos, empezó a hacer ¿qué? Sus formas. Y cada quien empezó a trabajar a su manera y cada quien empezó a formar su riqueza, su ganado, lo empezó a organizar. Pero dice la Biblia, hermano, que eso no llevó a nada, no le llevó a la victoria. ¿Quién fue el que perdió en esa decisión donde decidieron separarse? Lot, ¿verdad? Lot fue el que perdió. Y Abraham, hermanos, Abraham representa, metafóricamente representa a Cristo. Y Lot representa a la iglesia. Y hoy cada uno de nosotros, cada pastor, cada hombre, está caminando en su propia forma. Y dice, yo voy a hacer esto porque el Señor me dijo que yo haga esto. Y empezamos a hacer y a caminar en las formas que Dios no estableció. Y por eso, hermanos, Dios no nos respalda. Por eso Dios no nos da victoria. Por eso hoy, hermano, usted ve tanto que hay. Hoy ya vemos, hermanos, que el enemigo ha imitado las formas. Las formas que el mismo hombre creó, el enemigo las ha imitado. Y hoy ya hay católicos cristianos, ¿sí? Hoy ya todo parece lo mismo. Pero qué triste, hermanos, que nos damos cuenta que ni lo que están haciendo los cristianos, ni lo que están haciendo los católicos, Jesucristo lo respalda, nada respalda, ni lo que hacen los cristianos, ni lo que hacen los católicos cristianos, no lo respalda, porque no es la forma que Dios ha determinado para que la obra de Cristo resplandezca en medio de esta generación adúltera y maligna. Esa no es la forma. Y entonces nosotros vamos a aprender las formas. Yo en la mañana oraba al Señor y le dije, Señor, yo no estoy dispuesto a trabajar algo donde tú no estés incluido. Donde tú no participes. Porque no es posible, Señor, no es posible. Tú no me puedes dejar, Señor, con la desventaja. Nosotros tenemos una desventaja muy grande de Cristo y nosotros tenemos una desventaja muy grande. ¿Sí o no? Jesús tenía una ventaja, Jesús tenía el poder, tenía tenía el carácter, tenía todo. Y Jesús no necesitaba a nadie. Jesús decía, Él es el que tomaba la forma de hacerlo. Él si quería se iba y se subía en una barca. ¿Sí se da cuenta? Yo lo quiero llevar para que usted se vaya metiendo en esa, porque Dios empieza a operar en el pensamiento. No puede Dios operar en otra cosa más que en el pensamiento. Y entonces, hermanos, Jesús era el que marcaba las formas. Jesús es el que marcaba las formas y Jesús decía, ahora vamos acá. Y él iba y se subía en una barca. Y la gente venía y las multitudes se venían a Jesús. Y todas las formas que Jesús hacía tenían victoria. Tenían triunfo. Jesús hacía milagros, hacía maravillas, hacía sanidades. Y yo le digo al Señor, Señor, si tú no nos muestras la forma, si tú no nos enseñas la forma, nosotros no tenemos nada. Sin ti no somos nada. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que sin Él nosotros no somos nada. Sin Él no podemos hacer nada. Yo le digo al Señor, tú no me puedes pedir que yo haga algo, Señor, cuando yo estoy en una desventaja. Tú tenías el poder para hacer milagros. Tú tenías, Señor, el poder para sanar, el poder para libertar. Pero tú, Señor, tenías todo. Nosotros no tenemos nada. Lo único que nosotros tenemos es que tenemos tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Y Él es el que hará y Él se moverá. Entonces, hermanos, vemos que aquí es un ejemplo donde Dios nos muestra cómo Él empezó a usar, ¿sí? Mire, ya vimos que el pueblo de Israel estuvo cautivo por 430 años en Egipto. Y el cautiverio, hermanos, le llevó a Israel a una situación extrema, ¿sí? Después de ser un pueblo
de gran bendición. Usted conoce cómo son los judíos. La Biblia registra cómo son los judíos. Los judíos se sienten que son la mejor raza del mundo, ¿sí? Que son la mejor sangre del mundo, que ellos son el centro de este mundo, que este mundo se sostiene, que este mundo no ha sido destruido por ellos. Ellos tienen una mentalidad enorme. Pero cuando ellos fueron al desierto, cuando ellos estaban en el desierto, bueno, no en el desierto, cuando estaban presos en Egipto, ellos tenían una mentalidad por los suelos. Fíjese nada más. Una mentalidad de esclavos, ¿sí? Una mentalidad de pobres, una mentalidad de fracasados, una mentalidad de todo. ¿Qué mentalidad tenían estos israelitas, hermanos? Que cuando el Señor los mira, ¿sí? Pero tenían una mentalidad, hermanos, de fracasados, pero tenían una gran virtud. Eran esclavos, hermanos, pero tenían una gran virtud. Porque ese Israel, hermano, ese Israel, por eso los rescató Dios, porque era un Israel que amaba a Dios con todo su corazón y que estaban dispuestos a hacer lo que Dios les enviara a hacer, estaban dispuestos a hacer lo que Dios les pidiera con tal de que los sacara del desierto, que los sacara de la cautividad, que los sacara de la opresión, que los sacara de todo lo que ellos vivían. Y no de cuando Dios sacó a Israel, hermanos, no ha habido otro Israel con ese temor que hubo en el tiempo que estuvo cautivo en Egipto. No hubo otro Israel. Y podemos ver, hermanos, en el libro de Éxodo, si usted empieza a ver, Dios empieza a utilizar una forma. Y Él dice, vamos a utilizar esta forma. Y el Señor empieza a planear la forma en que lo va a hacer. Y empieza Dios a hacer. Y lo primero que hace Dios es levantar a Moisés. Y Dios empieza a operar primero. Y Dios empieza en Moisés. Y Dios empieza, ¿qué empieza? Dios empieza en Moisés y empieza a trabajar ¿dónde? En el pensamiento. Ahí Dios empieza a trabajar en el pensamiento y Dios empieza a trabajar en Moisés y le dice a Moisés y le empieza a Dios a revelar la forma en que Dios iba a rescatar a su pueblo. Y ahí usted se va a dar cuenta a través de la palabra, cuando usted lo pueda escuchar o lo pueda leer, ese proceso que Dios empezó, hermanos, fue un proceso muy, muy, muy difícil. Empezó Dios un proceso muy difícil. Y entonces Dios empieza, hermanos, primeramente a operar en Moisés. Y Dios le dice a Moisés, mira, he decidido sacar a Israel, voy a sacar a este pueblo de aquí. Pero empieza Dios a decirle a Moisés, vamos, te vas a ir frente a Faraón, te vas a ir a presentar delante de Faraón y le vas a decir que que saque al pueblo, que lo deje ir en libertad, a ofrecerme sacrificios, porque yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. El Señor empezó a mostrar lo que Dios les tenía preparado. Porque el Señor, hermanos, tiene que garantizar que el que cree en Él tiene un resultado al final. Eso es lo que Dios tiene que empezar a mostrar, que lo que nosotros hemos creído en Él, los que hemos esperado en Él, Él nos promete que tendremos un resultado al final, que Dios ha marcado la victoria o ha marcado donde nosotros tendremos que llegar. Y Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que yo los voy a sacar y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, donde ellos ya no serán esclavos, donde ya no. Y empezó, hermanos, Dios a operar en Moisés. Y ustedes se dan cuenta que empieza, hermano, la batalla de Dios. Empieza la lucha. Empieza Dios a trabajar en Moisés, primeramente en Moisés. Y Moisés no cree en la forma que Dios va a trabajar. Ahí está el problema. Que la iglesia, que los hombres de Dios hemos dejado de creer en la forma que Dios
ha utilizado para que Dios pueda bendecir a la humanidad. Y Dios le dice a Moisés, Dios le dice, mira, esta es la forma. Ve y preséntate ante Faraón. Y le dices, Faraón, vengo a decirte que dejes salir al pueblo de Israel. Y empieza Moisés, no, Dios, es que yo no puedo. Y Dios tuvo que volver a cambiar la forma. Porque Moisés no quiso de la forma que Dios lo envió. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos de entender, que nosotros, cuando nosotros escuchemos la palabra, cuando nosotros leamos la palabra, usted debe de entender que la palabra no necesita adornos, no necesita, hermanos, que nosotros la adornemos para que la palabra sea efectiva. Desde el momento que la palabra ha salido de Dios, de su boca de Dios, es poderosa en sí misma. La palabra no necesita adornos. La palabra no necesita, oye hermanos, hay gente, hoy están usando la forma de usar la palabra y traen predicadores que sean motivadores, que sean para motivar el pensamiento, para motivar la voluntad de la gente. La palabra de Dios no necesita adornos, porque la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si lo que usted ha escuchado, lo que dice la palabra, hermano, esa palabra va a operar en usted, esa palabra va a dar resultado. Usted no necesita, hermano, que alguien venga y le diga, es que así dice el Señor. No, lo que está escrito es más confiable y más poderoso. Amén. Y ahí Moisés empezó a cambiar la forma. Y Dios tuvo que cambiar la forma. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo empieza a operar. El enemigo empieza a operar también. Y dice, no, empieza a operar en el pensamiento de Moisés. Y empezó a operar en el pensamiento de Moisés. Y Moisés dijo, no, yo necesito algo. Y Dios tuvo que agarrar y darle una vara. Porque esa no era la voluntad de Dios, esa no era la forma. Dios no quería usar una vara. Pero con tal de convencer a Moisés, Dios tuvo que usar ¿qué? Una vara. Una vara. Pero esa vara, hermano, ¿por qué Dios tuvo que usar la vara? Porque sabía Dios que usando esa forma, Satanás iba a usar la forma para desanimar al pueblo. ¿Y qué pasó con esa vara? Los agoreros, los adivinos de Faraón empezaron a hacer lo mismo que hizo Moisés. Empezó a hacer. Por eso hoy, hermanos, nosotros no tenemos que usar ninguna forma. No tenemos que usar formas para predicar a Cristo. Lo único que tenemos que dar es el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo. Y ese mensaje es más poderoso, hermanos, que cualquier forma que utilicemos para que la gente pueda ver que necesita, hermanos. Hoy, ¿cuál es la vara que están usando los hombres? ¿Cuál es la vara? Hoy han cambiado la forma y ya no se da la palabra. ¿Cuáles son las varas que hoy está usando? Hoy, ¿cuáles son las formas que está usando el enemigo? ¿La prosperidad? ¿La sanidad? ¿Los milagros? ¿Para qué? Para que la gente venga a Cristo. Y se ha olvidado ¿cuál? El verdadero mensaje de la obra de la cruz, que Cristo ahí es donde nos dio la victoria. Entonces nosotros tenemos que volver y tener ese pensamiento que donde compartamos el Evangelio, donde nosotros oigamos el Evangelio, donde la gente oiga el Evangelio, la palabra empezará a operar en el corazón de las personas. Entonces las formas que Dios da son las perfectas. Las formas que Dios da son las que dan resultado. Por eso, hermanos, hoy vemos, es triste ver, hermano. Hoy vemos la forma para atraer a la gente, para llenar las iglesias. Por ahí anda un video en YouTube donde la iglesia de Pastor Cash ya hizo, ahora ya para llenar, atraer los jóvenes, ya hicieron una discoteca electrónica dentro de la iglesia. Esas son las formas, eso es lo que pasó porque hemos dejado la forma de Dios. Hemos dejado la forma en que Cristo lo estableció a través de la palabra.
Y ahí, hermanos, vemos cómo se empieza a complicar las cosas. Y dice, hermanos, la Biblia, que cuando Dios ya le dio a Aarón, a Moisés, le dio todo lo que Moisés pidió, entonces Dios tuvo que empezar a operar y a Dios le costó más trabajo, ¿sí? Entonces, si nosotros operamos con las formas humanas, al Señor le va a costar más trabajo, mucho más trabajo salvar al pueblo, mucho más trabajo salvar a las almas, mucho más trabajo salvar a los creyentes. Entonces dice, hermanos, que ahí empezó Dios a tratar. Y vino, hermanos, ahí en Éxodo 8, dice que Dios tuvo que empezar con la plaga de ranas, con la plaga de piojos, con la plaga de moscas, con la plaga en el ganado, la plaga de úlceras, la plaga de langostas, ¿sí? Y tuvo que venir, hermanos, por último, tuvo que venir la muerte de los primogénitos. Porque las formas, hermanos, que el Señor ha establecido son las que nos darán la victoria, son las que nos traerán a la victoria. Entonces, hermanos, vemos que el Señor usó en su infinita bondad, el Señor empezó, hermanos, en nosotros, ¿sí? Un proceso. Y vemos, hermanos, que cuando Dios libera a Israel, cuando Dios cambia, cuando Dios transforma y los transforma a Israel, hermano, por usar otra forma, empieza a cambiar la mentalidad. ¿Empieza qué, hermanos? A cambiar la mentalidad. Ahí viene lo triste, ahí viene lo doloroso. Ahí viene lo triste. Cuando Moisés cambió la forma de Dios, el pueblo, hermanos, dice que saliendo de Egipto, como fue la forma de Moisés, cómo libertar al pueblo, el pueblo no sufrió una transformación, no sufrió un cambio, no sufrió lo que Dios esperaba, que el pueblo de Israel, ¿cuál era el pensamiento de Dios? ¿Cuál era el pensamiento? Que Dios saliera, ¿sí? Que el pueblo saliera y le ofreciera sacrificios en el desierto y el pueblo se santificara y el pueblo reconociera a Jehová su Dios y el pueblo fuera fiel con su Dios y el pueblo amara a Dios con todo su corazón y el pueblo estuviera rendido a los pies de Dios. Pero cuando no se usan las formas de Dios, los pensamientos del pueblo de Dios cambian. Y entonces, hermanos, empezaron a ver que lo que Dios había hecho por ellos, escúcheme bien, cuando se cambian las formas, Israel empezó, usted vio todo lo que hizo Dios con ellos. ¿A usted le cabría alguna duda de amar a Dios con todo su corazón? Que el ver visto el mar abierto, haber visto las plagas, haber visto todos los egipcios muertos, ¿usted le dudaría darle la espalda a Dios? No, ¿verdad? No, usted no se atrevería. Pero cuando se cambian las formas, el pueblo le cae una venda en los ojos y el pueblo no entiende. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo? Empezó a minimizar lo que Dios había hecho con ellos. ¿Sí se da cuenta? Empezó a minimizar lo que Dios había hecho con ellos. Fueron unos malagradecidos. Empezaron a ver que lo que Dios había hecho no tenía mucha importancia. Hoy, hermanos, la iglesia, hoy los hombres ha cambiado la forma y la gente ha minimizado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy la obra de Cristo tiene el menos valor que pueda haber. Hoy ya no se ganan las almas para Cristo por medio de la obra de la cruz. Hoy se ganan las almas por otro medio, con otra forma. Y creen, ¿sí? Hay muchos predicadores que dicen que el Cristo de esta Biblia
ya no ofrece nada. El Cristo de hoy es el que habla hoy, es el que les dice hoy, es el que les guía hoy, pero ese que les habla hoy, ese no es el Cristo. Ese no es el Cristo, porque cambiaron la forma y por eso es que los llevó, ¿sí? Es porque los llevó a cambiar la forma y perdieron. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que volver a esa forma que el Señor nos mostró, ¿sí? Y dice la palabra de Dios ahí en Colosenses, Dios nos empieza a decir a nosotros, iglesia, y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, ¿dónde empieza nosotros nuestra victoria? ¿Dónde tenemos que empezar a poner nuestro pensamiento? Nosotros tenemos que empezar a poner nuestro pensamiento que la victoria la tenemos solamente a través de Cristo Jesús. Ahí es donde usted debe de empezar a llevar su pensamiento. Ahí es donde nosotros, yo quiero llevarlo ahí, que usted sepa que ahí es donde nosotros nos vamos a empezar a mover. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a hacer lo que hizo Dios. Dios le dijo a Moisés, solo con mi palabra. Nosotros decimos, Señor, solo por la obra que tú hiciste, por esa obra revolucionaremos al mundo, por esa obra llevaremos el mensaje de salvación en medio de esta generación maligna y perversa. Ahí es donde usted debemos de empezar a operar, que por la obra de Cristo nosotros vamos a empezar. Y quiero terminar con esto para decirle algo, hermano. Que nosotros, cuando Cristo venga en la segunda venida para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, hermanos, va a despertar y va a entender. Porque cuando Cristo venga, la primera señal que dice, cuando Él venga en las nubes, dice, y mirarán al que traspasaron. ¿Sí? Mirarán sus manos, mirarán sus pies, todo, la señal de los clavos, la señal en sus manos y en sus pies, los clavos que crucificaron a Cristo. Pero si usted se da cuenta, lo mismo que hizo Dios, empezar a operar en el pensamiento del hombre, ¿sí? El proceso de la redención del hombre para que Cristo redimiera al hombre, ¿dónde comenzó? ¿Dónde empezó la redención sobre el cuerpo de Cristo en el hombre? ¿Por dónde empezó? Cuando Cristo vino y ofreció su vida, ¿por dónde empezó la redención del hombre? ¿Por dónde empezó el martirio sobre Cristo? ¿Por dónde? Ajá. ¿Pero dónde comenzaron los azotes? ¿Dónde empezó Cristo a ser lastimado? Vamos a Marcos 15, 19. Ahí es donde empezó. Para que usted vea dónde empezó. ¿Dónde empezó? Porque ahí estaba, dice la Biblia, que ahí está el mayor, ¿sí? Donde se congrega, ahí es donde nace la maldad del hombre, ahí es donde nace la rebeldía del hombre, ahí es donde nace la dureza del hombre, ahí es donde dice que ahí es donde nace el pecado. Ahí es donde el enemigo ataca a la iglesia. Ahí es donde el enemigo hace estragos en el cuerpo de Cristo. Ahí es donde dice, a ver, ¿quién lo tiene? Marcos 15, 19, léalo. Amén. Y le golpeaban en la cabeza con una ¿qué? Caña. ¿Dónde empezó? ¿Dónde quedó Jesús de todo su cuerpo? Pero dice, hermanos, en Isaías que su rostro quedó completamente desfigurado.
Toda la violencia fue descargada sobre su cabeza. Sobre su cabeza. Empezó el martirio de Cristo, porque ahí es, hermano, donde el enemigo empieza a agregar los malos pensamientos. Dice que ahí nacen ¿qué? Ahí nacen los hurtos, ahí nacen los homicidios, ahí nace la rebeldía, ahí nace la dureza del corazón. Y el Señor, hermanos, empezó el martirio. Ahí el Señor estaba demostrando, hermanos, todo lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Este pueblo es un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, un pueblo duro de cerviz. ¿Y dónde está la cerviz? ¿Cuál es la cerviz? Allí. Ahí está la dureza. ¿Y dónde empezó el martirio de Cristo? En la cruz del Calvario empezó el martirio de Jesús. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber que todo lo que nosotros emprendamos, lo vamos a emprender de acuerdo a lo que está escrito, a la forma del Señor, para que nosotros, si nosotros no hacemos la forma que Dios quiere, el Señor nunca se conectará con nosotros. Yo le digo al Señor, Señor, sí, pero si tú te conectas con nosotros. Si no, nosotros no seremos nada sin ti. Porque no podemos volver, no podemos hacer más de lo que se sigue haciendo. No tenemos que seguir buscando formas, tenemos que volver a la forma que Cristo estableció. ¿Y cuál es la forma que Cristo estableció? Y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la forma en que nosotros tenemos que trabajar. Amén.